No sabíamos por dónde va a entrar la autora. Nos sorprende a cada rato. Yo vengo del campo, recién estoy conociendo la ciudad, así que ustedes disculpen. Llegado medio tarde. Ahí lleva toda la ropita. Muy bien. Son mis trapitos y mis ilusiones. Es mucho. Yo voy a hablar Bienvenida, doña Antay. ¿Cómo dice que le va? Bien, biencito nomás. Bien, Biencito. bien. Bueno, ya está la autora personaje acá, así que vamos a dejar en manos de estos dos señores que están acá la presentación del libro Antay. Un aplauso para la autora, como entrada. Así que, Gustavo, ¿comienza usted o Ricardo? Bien. Gustavo, entonces. Bueno, muchas gracias. Me siento honrado. Gracias, Julita, por invitarme. Y yo no pude evitarlo, ¿no? Lo hago siempre. Cuando leo un libro, empiezo a recordar otros textos. Y este no ha sido un libro fácil, tiene historias que son muy fuertes, muy fuertes. Y yo me remitía a libros como, por ejemplo, el de Silvia Mayoy, que es su libro El común olvido, en la búsqueda de una realidad que solo se constituye con el recuerdo. Y también me llevó a un libro que es el de Armonía Somers, Lo inquietante, que habla mucho de la parte psicológica, y Julita lo hace acá en Antay. Y no necesité alejarme mucho de Tucumán. Hay una escritora que ya no está entre nosotros, no sé si voy a pronunciar bien su apellido, Elvira Orpí, que tenía una narrativa que estaba centrada generalmente en personajes marginales y atmósferas muy densas. Pero con Antay cumple una afinidad de clima y sensibilidad. Y lo mismo pasa con el libro la última novela que escribió la italiana Elsa Morante, que es Araceli, ¿no? Que tienen con Antay, creo que un espejo temático, que es un relato oscuro de impronta casi psicoanalítica, que indaga así en la memoria, la enfermedad y en el vínculo filial. Y estoy seguro que los que leyeron Antay o los que vayan a leer Antay, que no van a poder separarlo de los textos de Clarice Lispector, y especialmente La hora de la estrella, que es una escritura profundamente introspectiva, y los personajes se descomponen desde el interior, que es lo que pasa con Antay. Están atravesados por la monotonía, la tristeza y una existencia que parece erosionarse a sí misma. Y para mí Antay se inscribe en eso, ¿no? En una tradición de memoria y subjetividad, y más cercana de todas las escritoras que mencioné, yo la sentí más cercana a Moyoy y Lispector, en donde la identidad no se presenta como algo estable, sino como un territorio fragmentado y en permanente disolución. Y en esta escritura, María Julia Nisi, yo siento que pone como que la memoria no reconstruye, la memoria desarma. Y yo personalmente he pensado muchas veces en la memoria como una casa, pero no una casa cualquiera, sino una casa antigua, de esas en que se le van adosando habitaciones, pasillos, escaleras, y cuando pasan los años desconciertan incluso a los que han vivido allí toda su vida. Y Antay habitaba en una de esas casas, y no me refiero a la casa de ladrillo, una callecita tranquila, no, sino a la casa de Antay, su cabeza, ¿no? Esa casa invisible, que era la casa en realidad de sus recuerdos. Antay durante décadas la recorrió sin sobresalto y sabía dónde estaban las habitaciones de la infancia, los corredores de la juventud y de los jardines. Eran lugares a veces silenciosos,
a veces sombríos, y eran esos lugares donde reposaba también el amor. Pero ¿qué pasó con Antay? Un día comenzó a perder las llaves de esas habitaciones. Si bien yo lo sentía como que no ocurrió de una manera dramática, quizás comenzó como un olvido menor, nombre de alguien, de una vecina, se olvidó de alguna fiesta, o una palabra sencilla que se negaba a presentarse. Y Antay atribuyó esos extravíos al cansancio o a la edad. Pero los extravíos se iban multiplicando con la paciencia así de lo inevitable. Y pronto descubrió que algunas de esas puertas ya no se abrían. Y una tarde Antay quiso recordar el rostro de su padre. Sabía que ese rostro había existido y que alguna vez ella lo había visto inclinarse en su niñez. Pero la imagen se disolvía, así como se disuelven las figuras en el agua, ya no la tenía Antay. Pero también tomó conciencia que no era el recuerdo lo que desaparecía, sino el camino que conducía a él. Creo que entonces es el momento en que Antay comienza a recorrer su memoria con la obstinación de quien explora un territorio que lentamente se va volviendo extranjero. Y a veces lograba entrar en esas habitaciones olvidadas. Y allí encontraba escenas completas, qué sé yo, una bicicleta que estaba apoyada en una pared blanca, o una tarde de verano, o una risa que parecía persistir en el aire. Pero cuando ella quería regresar, el pasillo que la conducía a ese recuerdo ya no estaba. Y entonces comprendió, con una serenidad que la sorprendió, que su memoria se estaba convirtiendo en un laberinto. No hablo del laberinto común que decimos nosotros, los laberintos históricos que conocemos, ese que se había imaginado en Creta, el laberinto donde en el centro del laberinto está el monstruo, o el laberinto de los libros que cada página conduce a otra, o el del tiempo, el laberinto del tiempo que nos obliga a avanzar y no nos permite retroceder. Yo creo que el laberinto de Antay era más íntimo, era un laberinto que iba borrando los propios caminos de Antay. Y eso se veía también cuando su hija venía a visitarla cada tarde. Ella observaba los cambios en su madre y los observaba con una mezcla de tristeza, pero también de paciencia. Y a veces Antay la miraba con curiosidad, como intentando descifrar un rostro entrevisto en un sueño. Y por eso le llegó a decir: usted es una buena persona, pero no logro recordar de dónde nos conocemos. Y la hija sonrió con una ternura silenciosa, porque había comprendido que la memoria de su madre ya no obedecía a lógica de calendarios, sino a una geometría así más incierta. Esa noche Antay se sentó frente a una ventana abierta. El cielo estaba lleno de estrellas, las mismas estrellas que todos miramos y la que nunca comprendemos del todo. Y Antay pensó que su vida también era así, una constelación, fragmentos dispersos que se apagaban uno por uno. Sin embargo, algo permanecía. Ella no sabía exactamente qué era. Tal vez su emoción, música lejana, la vaga certeza de haber amado y de haber sido amada alguna vez. Ella sentía como que las estrellas seguían brillando. Cerró los ojos. Por un instante creyó reconocer una voz que pronunciaba su nombre desde una de las habitaciones perdidas de su memoria. Quiso dirigirse a ella, pero el pasillo había desaparecido. Entonces comprendió que el último laberinto no era el del tiempo ni del universo, sino el de la memoria. Y este libro me llevó a reflexionar que al final no somos lo que vivimos, sino aquello que recordamos y aquello que inevitablemente estamos destinados a olvidar. Quizás toda la vida no sea otra cosa que un lento extravío en el laberinto de la memoria. O quizás, como Antay, todos estemos buscando una puerta que ya no existe. Y creo que cuando la memoria se apaga, no desaparece la vida.
solamente el relato que la sostenía. Creo que entonces comprendemos que el verdadero olvido no es dejar de recordar, sino de dejar de ser alguien para quien esos recuerdos alguna vez significaron algo. Y voy a terminar diciéndoles algo en lo que creo profundamente y que Antai me hizo entender que no estoy equivocado. Y es que la memoria no nos guarda, nos inventa y también nos borra.